ilusión, porque me toca en este tiempo. Hola Andrés. Hola Pablo, venimos de una semana movida en la cual el mundo nos odió. ¿Podemos empezar con la cuestión internacional o con la nacional? ¿Con aquellos que nos odian o con la razón por la que nos odian? Bueno, antes de empezar, o quizá como preludio a eso, te planteo una pregunta que nos manda Federico Volpers por Spotify. Nos dice, excelente como siempre, muy buen espacio de reflexión. Y pregunta, ¿las hostilidades en redes sociales y medios hacia los argentinos pueden generar un sentimiento nacionalista? Así que no sé si está pensando ahí en Pedro Rosenblatt aliado con el Gordo Dan Me o de qué imagino está que sí, pensando. o lo estaba anticipando. Lo que observamos es un cerrar filas, donde se puso a la nacionalidad por encima de la ideología. Y hay un montón de gente escribiendo, incluso algunos grandes empresarios tecnológicos, algunos más grandes y otros más jóvenes, figuras mediáticas y celebrities, que están diciendo, nos enorgullecemos de ser distintos, nos enorgullecemos de que nos odien. Y no lo dicen en el sentido de enorgullecerse de las razones por las que nos odian, pero le dan la vuelta y buscan mostrar nuestra diferencia o nuestra calidad en el hecho de que los demás nos consideran diferentes. Y se enorgullecen de ser argentinos porque los demás nos reconocen distintos a los demás. Yo creo que esto retroalimenta el odio para los que se enteran. No es que el mundo esté escuchando qué es lo que dicen nuestros intelectuales y nuestras celebrities. En todo caso, está escuchando lo que dice nuestro presidente, que cuando va a otro país a insultar a las autoridades de ese país no hace mucho para limitar el odio que sienten con nosotros, pero tampoco hay razones para pensar que el presidente es la principal causa. Al contrario, toda la evidencia empírica que tenemos sugiere que esto se venía acumulando a lo largo del tiempo desde antes de Milei y se potenció por acciones ajenas a Milei, como haberle ganado a Cabo Verde y tornarnos antipáticos, y haberle ganado a Egipto y tornarnos sionistas, más allá de la religión que profesa o no el presidente. Pero sí, observa un revival de nacionalismo que puede ser la puerta de salida que encontró el kirchnerismo para tornarse popular otra vez. Porque ahora esta es una lucha para levantar la bandera y ver quién la levanta más alto. El famoso síntoma de Rally Round the Flag, que se manifiesta cuando, por ejemplo, Galtieri toma las Malvinas un 2 de abril y los que lo habían silbado en la plaza 3 días antes salen a apoyar la acción. Y la pregunta es esta y es muy incómoda y salvo que vos me aprietes no la pienso contestar. Si tenés que elegir entre Galtieri y Margaret Thatcher, independientemente de la soberanía de las Malvinas, ¿a quién elegís? ¿Al tuyo, que es un dictador, o a la que está enfrente, que es una lideresa democráticamente electa? Esta es la disputa que siempre tienen liberales y nacionalistas. Esto se manifestó en la Primera Guerra Mundial, cuando los socialistas alemanes en 1914 votaron los créditos de guerra, la deuda de guerra. En el Parlamento alemán se vota para ver si se apoya o no el armamento de Alemania para ir a combatir contra Francia y otros países, y no sé si dije liberales, los socialistas franceses, los socialistas alemanes, votan que sí, es decir, votan para alimentar el ejército alemán que va a matar proletarios franceses. Y ahí es donde se divide el socialismo y finalmente se termina, porque después van a aprovechar para pasarlos a bayoneta durante la guerra, un año después, como a Rosa Luxemburgo. O sea, esto que está pasando ya pasó. Y la noticia es que no hay noticia. El nacionalismo siempre supera a la ideología, sea ella socialista o libertaria. Bueno, ahí tenés, Federico, para que hagas tu elección. Pero esto es por ahora, porque cuando baje la ola van a poder tomar otras opciones. No es que vamos a vivir en guerra contra el mundo. Sí, en realidad las redes aceleran un poco los tiempos de todo. Parece hace ya que hace varias semanas que terminó el mundial, en realidad hace una. Eh, así que andás a ver de qué estamos hablando dentro Tal de, cual. dentro de 2 meses. Te propongo entonces, o te pregunto entonces si este impas que ha tenido Milei al ir a Brasil no cambia de hecho esa conversación, porque por otro lado hemos visto al Partido Justicialista o peronismo
salir a respaldar a Lula o a tratar de solidarizarse con Lula, mientras vemos otras expresiones quizá más cerca del presidente. Entonces ahí parece haber un clivaje, una ruptura que es más a lo largo de líneas ideológicas que de nacionalidades. Sí, me interesa destacar lo que acabas de decir porque demuestra que en parte el enfrentamiento es interno. Cuando Milei va a Brasil a criticar a Lula, en realidad está criticando al kirchnerismo. También hay política internacional y esto no hay que subestimarlo. Milei se quiere convertir en la interfase entre Trump y la manada de trumpistas que están siendo electos presidentes en todo el continente. Y la manera de hacerlo es ir y demostrar que él es el más trampista de todos. Es el que lo conoció primero, el que le habló primero, el que le regaló la primera motosierra. Paradoja. Si gana Flavio Bolsonaro, Milei pasa al segundo escalón, porque Brasil es más grande y más importante que Argentina. Así que, idealmente, a Milei le conviene apoyar a Bolsonaro, congraciarse con Trump, congraciarse con la derecha que está ganando elecciones en América Latina y que pierda a Bolsonaro. Pero este es el aspecto internacional. En el aspecto doméstico, lo más importante para destacar es que de Argentina estamos convencidos de que el escándalo diplomático es porque Milei insultó a Lula. Y en Brasil no hablan de eso. En Brasil el insulto importante ese es el juez Alexandre de Moraes. Y todo lo que se está haciendo, la convocatoria de los embajadores de uno y otro lado, los escándalos y los titulares en los diarios, son por el insulto a un juez de la corte, no al presidente. Y uno puede pensar que están fingiendo demencia, que se hacen los que no escucharon el insulto a Lula, que Milei tuvo la prudencia de no mencionar. Milei habla del presidiario, del ladrón, pero no asocia a Lula. Después a Lula lo menciona por otra razón. Y ese cuidado que Milei tuvo, en Brasil lo toman, porque no por nada tienen una de las diplomacias más profesionales del planeta. Entonces lo que aparece es el Estado democrático, preservando la separación de poderes, custodiando al juez de la corte a quien Milei agredió. Pero esto, fíjate que si vos lo lees en el diario argentino, no te vas a enterar casi que agredió a un juez de la corte, es todo contra Lula. Y todo el kirchnerismo sale a protestar por la crítica a Lula. Y acá lo que está haciendo Milei es, como siempre, jugar otro partido. Y la Sí, hinchada está viendo algo que no es lo que importa, o no es lo que ocurrió. a mí me llamó también la atención que la prensa no mencionara lo de Moraes, e incluso que lo confundiera, porque cuando dice Calvo claramente no es Lula. Eh, Exacto. pero te planteo dos cosas más. En su momento Lula visitó a Cristina Kirchner y planteó que estaba injustamente encarcelada y que era un caso de lawfare. Así que alguien podría decir, bueno, eso también es una agresión de alguna manera a la justicia argentina. Y la otra que te planteo es, nos debemos todavía el episodio sobre Brasil, pero sabemos que el favorito hoy para ganar es Lula. Si Lula gana este año, ¿a quién te parece que va a apoyar en las elecciones del año que viene Al que de sea, Argentina? al que sea menos Milei. Y eso a Milei le conviene, porque convirtió o trata de convertir a Lula en un personaje impopular. Pero lo que vos decís es cierto. No solo Lula visitó a Cristina, o Alberto visitó a Lula, antes de ser presidente. eh, no sé si no lo visitó después también, pero me parece que ya estaba suelto. Sino que además se sabe que el PT colaboró en la campaña de Sergio Massa con marqueteros, con profesionales. Hasta ahí eso no es grave, lo grave es que te insulten en tu casa. Y ahora reformulo, ¿es grave? ¿Le importa a alguien? ¿Se mueve la balanza, la aguja? Pero la cuestión es esta, ¿con qué se come el insulto? ¿Cuánto dinero va a perder Argentina en comercio? ¿Y cuánto de inversión por esta barbaridad diplomática que acaba de hacer nuestro presidente? Y el problema es que nadie puede explicarlo. Hasta ahora todas las críticas que escuché o los elogios lo que hacen es adjetivar. Todos dicen que esto es indigno o que esto es justo, que esto está bien o que esto está mal. Y nadie le consigue poner un número de cuánto pierde o cuánto gana un país que hace esto, que hasta ahora es una barbaridad. Y vos sabés que buena parte de mi carrera académica se desarrolló investigando la política exterior brasileña, en particular la dimensión diplomática, diplomacia profesional, Itamaraty, San Martín, diplomacia presidencial, que es la que construye con el interpresidencialismo, instituciones presidencialistas y liderazgo presidencial, el Mercosur, la zona de paz en el Cono Sur y todo lo que siguió, incluyendo la triplicación de comercio en la década del 90. Todo eso no funciona más. No sirve más la diplomacia profesional y no es necesaria la diplomacia presidencial. Y esto para mí es fascinante como académico, porque
Todos los estudios que teníamos hasta ahora sugerían que la diplomacia servía para algo. Y yo no estoy descartando que sea verdad. Pero si mi ley no tiene consecuencias, si lo que hizo mi ley no tiene consecuencias, entonces no es verdad. Efectivamente, la diplomacia sirve para organizar cócteles y lindas recepciones en las que los invitados agradecemos y la pasamos muy bien, pero no es necesaria para las relaciones internacionales. Volvimos a las relaciones entre cortes y cortesanos, en la que conviene quedar bien con el jefe y con su familia, sus amigos y sus intermediarios. La abducción de Maduro se hizo a través de un acuerdo del hermano de Delcy Rodríguez, que lidera el Congreso, con Richard Grenell, un enviado especial de Donald Trump, ni embajador, ni secretario de Estado, ni secretario de Guerra, ni jefe de las Fuerzas Armadas, ni juez. Son personas individuales de confianza de los ejecutivos que cada vez más se parecen a monarcas absolutos que a presidentes electos. Y esto ni con alegría ni con tristeza. Lo que me llama la atención es que si esto es así, el mundo que conocimos y que estudiamos ya no funciona como lo conocimos y como lo estudiamos. Y sin embargo, la inercia hace que la gente siga criticando a lo que están demostrando que esto es así, que el mundo cambió. Y siguen pensando que insultar a un presidente tiene consecuencias, cuando en realidad la plata se mueve por otros canales. Bueno, sí, alguien también podría decir cuando Alberto Fernández dijo los brasileros salieron de la selva, ¿qué impacto tuvo eso? Y yo tendería a pensar que ninguno. Y en el caso de Milei, quizá es más aún porque toda frase se interpreta como de quien viene. Así que Bueno, hay un Milei es descuento célebre por precisamente. ese tipo de insultos, quiero decir. Sí, No. uno era un tonto y el otro es un provocador. Y a ambos se los disculpa por esa razón. O que le dé un descuento, no es que se los disculpe. ¿Sí? ¿Qué otra cosa puedes esperar de? Viste que Alberto Fernández se está quejando de que los argentinos lo cancelaron. Bueno, pero ese es un tema de diversión para otro momento. Ahora hablemos de temas serios. ¿Hablamos de plata? Dale, Contame vos. te ¿Cómo puedo, andamos de reservas? te puedo contar dos cosas que están en el centro de la discusión económica hoy. La primera, que Argentina tiene reservas netas récord desde por lo menos 2021. La segunda, que el crédito bancario está en niveles muy altos, posiblemente máximos históricos también, de morosidad, de gente que tiene deudas y no paga. Así que, si querés, hablamos de las dos. Ah, encantado. Una de cal y una de arena. Sí, ¿Por qué tenemos tantas reservas? y la respuesta sencilla es el Banco Central viene comprando a pasos agigantados. Digo, este año el Banco Central tenía un objetivo de comprar algo así como 10.000 millones y ya lo cumplió. Estamos en julio y viene comprando incluso fuera de los momentos de cosecha o de mayor estacionalidad y excediendo las expectativas del mercado al respecto. Una pregunta creo que válida es ¿para qué? Sobre todo en el contexto de un gobierno libertario, porque la postura más libertaria que vos podés tomar en ese tema es el Banco Central no tendría que hacer nada, ni comprar, ni vender, ni intervenir. ¿Sí? Para acumular reservas hay que comprar, hay que intervenir. Por lo tanto, em, lo que te dice la teoría sobre la acumulación de reservas es, mirá, si sos un país que los precios de las cosas que exportas, que son commodities, son volátiles, y además estás sujeto a volatilidad de flujo de capitales, y tu tipo de cambio va a ser muy volátil a menos que hagas algo. Entonces ahí hay gente que justifica, bueno, el Banco Central puede acumular reservas en buenos tiempos y venderlas en malos tiempos y entonces estabilizar un poco ese tipo de cambio o reducir la volatilidad de hacia dónde va ese tipo de cambio. Esa es la idea que tomada así en su, digo, face value requiere un gobierno responsable. Pero es una intervención estabilizadora y no productiva. Sí, a ver, en la medida que baja el riesgo, reduce el riesgo percibido de los participantes, entonces
también podría ser considerada productiva. Si lo miramos específicamente el caso de Argentina, el mercado durante mucho tiempo le pedían, tenés que acumular reservas, y lo que hemos visto es que el riesgo país ha bajado de la mano de esa acumulación de reservas. Eh, ¿Y por por- qué no sube el dólar cuando compras dólares? y siempre estás haciendo el contrafáctico ahí de a dónde hubiera ido el tipo de cambio sin que lo hicieran. Hay gente que piensa que mientras más reservas tenés, también genera cierta expectativa de que el mercado está dispuesto a venderte a comprar pesos, efectivamente, ¿sí? Yo creo que es difícil decir eso a ciencia cierta. Me parece que más de un economista por ahí dice si el Banco Central no estuviera interviniendo, el tipo de cambio sería más bajo aún. Pero en definitiva, aún a pesar de las reservas netas que están en máximos y más allá de también hay una cantidad de problemas de temas metodológicos de cómo se mide eso, siguen siendo reservas pequeñas comparadas con otros países de la región, ¿no? Si vos mirás Brasil, Colombia, Chile, todos tienen reservas más o menos por 15 puntos del PBI, en ese orden de magnitud. Perú más aún, el doble casi. Argentina, por ahí las reservas netas, digo, están llegando a lo mejor a 1 o 2 puntos del PBI en este Wow. momento. Entonces, Que es mejor que si tenemos, tenerlas negativas en -2 puntos, que es cuando llegó este gobierno. definitivamente, pero uno tiende a pensar que Argentina es diferente del resto por la tasa de inflación, por lo que está sugiriendo que hay un segundo número igualmente importante, que es la cantidad de reservas, en la que también nos distinguimos lejos de todo lo demás. Y estás mencionando países que fueron gobernados por la izquierda y por la derecha, así que no es una diferencia ideológica. ¿Hay algún otro número, además de inflación y reservas, en el que seamos distintos de todos, derechistas e izquierdistas? No, a ver, nosotros lo que pasa es que tenemos mucha más volatilidad en la demanda de dinero, digamos. A- hay hay una memoria histórica, si querés, de tratar de anticipar y proteger los ahorros, el patrimonio, cada vez que eh, se piensa que puede venir un volantazo desde la política o de la política económica per se. Entonces, tenés menos estabilidad de la demanda de dinero. Eso es, no sé si tiene un número eso, pero lo podemos ver en la volatilidad del tipo de cambio real, por ejemplo. Síndrome postraumático, Sí, sí. como alguna vez comentamos que decía Daza. ¿Y la mora tiene algo que ver con todo esto? ¿Es un fenómeno nuevo? La mora es un fenómeno bastante nuevo. Hay, primero te tiro los números para saber de qué estamos hablando, ¿no? La irregularidad total, es decir, de todos los créditos que están en el sistema financiero, un poco más entre 7 y 8% está en mora, ¿sí? Quiere decir, son personas que no están pagando. De eso, fundamentalmente centrado en lo que es personas, créditos personales, créditos, deuda de las familias, y no tan así en empresas o en créditos con garantía, pues, sobre todo, por ejemplo, hipotecas, ¿sí? Entonces, las empresas no están tan mal. Si uno mira la mora de las empresas, es algo así como 3%. Para darte una idea, en el medio de la crisis de 2008, en España llegó a tener 14% de mora de las empresas. Irlanda llegó a estar en 25% o más de la mora de las empresas. Entonces, la mora está centrada sobre las personas. Y esas personas, si uno mira créditos personales, está, por ejemplo, en cerca del 16%, o sea, 1 de cada 6 personas no le está pagando, y tarjeta de crédito cerca del 13%. ¿Sí? También para que tengas una idea, en la crisis subprime de Estados Unidos es más o menos 13-14%, 14% creo, era la mora de las tarjetas de crédito. Así que estamos en un nivel equivalente, es un nivel bastante alto. Em, Hay una pregunta de por qué está sucediendo esto. Entonces, un argumento que escuché hace, hace estos días era la idea de que la expansión del crédito conlleva un incremento del riesgo, ¿sí? Si uno mira, el crédito en Argentina es poco, muy poco comparado con el producto, muy poco comparado con los países vecinos.
mucho menos Más en o un menos mundo cuánto, muy desarrollado. poco. Estamos hablando menos 10% del PBI o menos, ¿sí? Comparado con, no sé, 60 en Chile o más de 100 en países desarrollados. O sea, son diferencias muy grandes, ¿sí? Estamos Entonces, poco endeudados y aún así no podemos pagar. estamos poco endeudados y la gente que está endeudada, una parte importante, no la está pagando, que es distinto a decir no puede pagar, ojo. Sí. Em, ¿Cuál es la idea de este argumento que te estaba señalando antes? La idea, bueno, es que aun cuando es poco hoy, eran muchísimo menos al principio el gobierno. Y los bancos se encontraron de pronto, si vos mirás, hace 2 años, el 23% de la cartera del sistema financiero era préstamos a las familias, digamos, al sector privado en total, en realidad, y hoy en día es 45%. Entonces, ahí tenés el argumento, no sé más, no sé si decir del gobierno, pero el argumento este de, bueno, el gobierno dejó el Tesoro dejó de demandar tanto fondo porque tiene superávit, o está más cerca del equilibrio fiscal, y entonces los bancos tienen que trabajar de bancos. En ese tener que trabajar de bancos traen un montón de clientes nuevos. Y el argumento este es, bueno, de esos clientes nuevos empezás a expandir el crédito de gente que era mucho mejor pagador, más impoluta, a gente que por ahí no es tan buena. Es un argumento, algo hay, pero es insuficiente. O sea, hay un trabajito por ahí del Banco Provincia que salió hace poco que muestra de la gente nueva que entró al sistema, más o menos 20, creo que 27% están en mora, de la gente que entró desde los últimos 2 años. Quiere decir que el perfil de los que entró probablemente es más riesgoso que el perfil general del sistema, pero también el mismo trabajo te muestra que muchos de los deudores que estaban en situación de pago sin problema en 2024, hoy en día están en mora, también están con problemas de pago. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué? El trabajo ese es medio raro porque trata de argumentar que se debe a una pérdida de ingresos de esa gente, pero en realidad no ofrece ningún número de ingresos. Y cuando uno mira las series de ingresos, como hemos comentado otras veces, ya sabes, en realidad hay un deterioro de una pérdida de ingresos, pero que se da primero que nada fundamentalmente en trabajadores del sector público y segundo en más que nada localizada en 2024, cuando viene el gran ajuste. Entre 2025 y ahora la pérdida de ingresos o el deterioro de los ingresos existe, pero es muy leve, tanto del sector público como del sector privado. Entonces es difícil explicar el aumento de la mora, que es desde la segunda mitad del 24, por eso. Sí ocurrió en la segunda mitad del 25 hasta ahora, y ocurrió un aumento fuertísimo de las tasas de interés. Ese aumento que vino de la mano de la corrida cambiaria que tuvimos al final hacia las elecciones, ¿te acordarás? Ese Sí. momento, y bueno, ahí muchos de estos deudores, probablemente esto ya es especulación mía, pero por lo menos no he visto ningún trabajo que lo trate de entender más cuantitativamente, pero el costo de pagar intereses de esa deuda tiene que haber subido muchísimo. Eh, y sobre todo, si hay deudores, por ejemplo, que sacan un crédito para refinanciar otro, etcétera, ese crédito nuevo habrá venido con tasas muchísimo más altas. Si eso es así, entonces lo que propone el gobierno, o una de las cosas que hizo el gobierno que lanzó hace menos de un mes el Banco Nación, es la idea de vos podés ir y refinanciar una situación crediticia de morosidad a una tasa, creo que es inflación más 12 o 13%, una cosa así, UVA. O sea, se ajusta por inflación, no te regalan plata, pero por ahí estamos hablando de bajar tasas reales de muchísimos más puntos. Entonces, si eso, no sé, es temprano para decir si va a funcionar o no, pero lo que te indicaría la autoridad es si el problema es un problema de tasas de interés, debería servir. Una pregunta. Todo esto es en blanco. Estamos hablando de mora en blanco.
todo esto es en blanco, sí. No, Claro, todo esto pero, es lo que captura el Banco Central a través de sus estadísticas, incluye a bancos y a fintech. O sea, exacto. incluye tanto a un préstamo de un banco comercial como a, no sé, alguien que saca a través de una aplicación en el teléfono. Pero por estudios sociológicos y antropológicos sabemos que hay mucha gente que presta de manera informal y por lo tanto familias e individuos que se endeudan de manera informal. Por El prestamista supuesto. del barrio, el usurero, el narco. Y eso genera el negocio derivado de la extorsión. Sí, ¿Tenés sí. algún número sobre esto? Porque si No, no podemos no. pensar en hacer un próximo episodio respecto al Me impacto encanta. social y político del aumento de la mora. Me encantaría tener números de esto, pero no. Intuyo que las tasas de morosidad al narco son mucho más bajas, Sí. pero no podría comprobártelo. Bueno, vamos a buscar gente entonces que nos pueda certificar, corroborar o refutar esta hipótesis. En todo caso, la mora habitualmente tiene un impacto social que va más allá de lo financiero y genera nuevos vínculos. Y esos vínculos muchas veces no están mediados por la ley y por lo tanto pueden derivar en violencia. Es un temazo para seguir de cerca, pero me interesa, volviendo al punto anterior, el contraste que marcaste entre poca deuda, pero poco cumplimiento. Siendo que relativizaste el poco diciendo que no era tan grave como los países europeos después de la crisis de 2007. Así que ese es un punto Sí, que bueno, calma. lo que pasa es que es cierto que es poco y es cierto que la economía argentina en general es una economía poco apalancada y donde el sistema financiero tiene un rol mucho más acotado que en los países desarrollados e incluso en otros países de la región. Eso Poco es una... apalancada para legos, quiere decir poco Poco apalancado endeudada. significa que sí, poco endeudada, que el crédito, las empresas y la actividad económica funcionan más con fondos propios y menos con fondos de terceros, digamos. Correcto. Eh, Pero sí, creo que en realidad la implicación más fuerte de esto es la idea de que si vos tenés gente que dejó de pagar por la razón que sea, porque no podía, porque no quería, porque le pareció que no había ninguna sanción efectiva si cerraba la app y se olvidaba, simplemente tiene una mancha en su historial de crédito que puede durar muchos años y eso uno piensa, o la idea, digamos, más convencional es que se puede traducir en una dificultad de que el consumo siga creciendo, que el consumo crezca más como le gustaría al gobierno y traccione más actividad económica. Buen tema. Y podemos cerrar de esta manera porque acabamos de volver, mira vos, al inicio. La reputación importa. A la reputación le podemos poner un valor económico. Si vos no pagaste una deuda, no puedes adquirir otra y por lo tanto estás limitado en el futuro. Que tengamos mala fama en el mundo puede, en última instancia, tener algún costo y que nuestros gobernantes vayan insultando a otros gobernantes por el mundo, aunque no tenga un costo inmediato, a lo mejor nos genera un problema reputacional que tenemos que pagar más adelante. Buena pregunta. ¿Qué nos genera más costo reputacional? ¿I- ¿Insultar a un adversario futbolístico o al presidente de al lado? Ya lo averiguaremos en el próximo capítulo. Te mando un abrazo, Andrés. Otro para vos, Pablo.